Bienvenido a tu espacio Con Contexto, con Dani Mejías. El tema que veremos a continuación es falacias contra el calvinismo. Y hoy tendremos un invitado muy especial, directo desde el Ministerio Reformado Jesús Vive, nuestro hermano Jorge. Empezamos. Bienvenidos, mis hermanos, a tu programa Con Contexto. Hoy tenemos un invitado especial siguiendo con esta temática del calvinismo. Hoy tenemos a nuestro hermano Jorge del Ministerio Reformado Jesús Vive y es estudiante del Ministerio Teológico Reformado Birmingham. Bueno, Jorge, un saludo, mi hermano. Jorge. Bueno, muchas gracias, hermano Daniel, y a todos los hermanos de Con Contexto. También un saludo al Ministerio Biblia Libre, que es un ministerio hermano de ustedes. Un saludo para todos ustedes y espero que en esta entrevista pues esté muy a gusto de lo que se vaya a tocar en esos temas concernientes al calvinismo, que de hecho pues trae muchas dudas. Entonces pues tratamos de responder amablemente a dichas inquietudes. Y bueno, de mi parte pues soy el líder fundador del Ministerio Reformado Jesús Vive desde el año 2016 que fundé este ministerio, pero que antes se llamaba, bueno, en principio se llamaba Ministerio de Evangelismo Jesús Vive, pero a la vez ministerios con nombre parecido, pues ya adhiriéndome a la doctrina reformada, la teoría reformada. En el 2018 pasa a llamarse Ministerio Reformado Jesús Vive. Tiene página de Facebook, nos pueden encontrar así, Ministerio Reformado Jesús Vive. También en YouTube, Jesús Vive, Ministerio Reformado. Aunque hay pocos videos, pero ahí vamos intentando subir otros más. Y siempre todo esto para la gloria de Dios. Este ministerio no es mío, sino de Dios, que solamente es con el hambre y la fe predicar de Cristo a otros. Qué bueno, mi hermano, qué bueno tenerte aquí y vamos a comenzar con las preguntas. Y el tema de hoy es falacias comunes contra el calvinismo. Tienes un reportaje muy bueno, un escrito en tu página sobre las falacias comunes contra el calvinismo y me interesó mucho, la verdad. Y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, mi hermano. ¿Los calvinistas creemos en licencias para pecar? O sea, que por qué ya al ser justificados podemos vivir una vida pecando sin importancia, Jorge. Eso es una de las cosas que más acusan las personas que no conocen el calvinismo. Cuéntame acerca de eso. Claro, sí, y esto es derivado a que no se conoce con claridad la corriente del calvinismo como lo que conocemos como neocalvinismo e hipercalvinismo, y el calvinismo ortodoxo clásico, que es el calvinismo equilibrado, original, anime, en el cual yo me suscribo. No nos hacen ese tipo de acusaciones, sobre todo vienen de parte de grupos o creyentes confesantes de la fe arminiana, pentecostal, católica romana, testigos de Jehová, que creen que un libre albedrío, que creen que la salvación es por obras, ya que la palabra de Dios niega rotundamente eso. Al leer simplemente Efesios 8:9, Tito 3:5, entre otros pasajes de las escrituras que nos hablan de que la salvación no es por una elección nuestra, ni es por ningún mérito nuestro. Entonces ellos llegan a decir que porque entonces nosotros creemos solo en la salvación por gracia, entonces ya decimos que la gracia nos da una libertad supuestamente para cometer todo tipo de pecados sin ningún tipo de remordimiento, ni de santidad, ni una conciencia que nos golpee para eh, llegar a una oración. Lo que ellos no entienden es que Dios nos salva, nos sella con el Espíritu Santo con una garantía, ¿no? Que eso es lo que nos dice segunda de Corintios 5,
en Efesios 1, 13, 14, tantos otros pasajes que nos hablan que el Espíritu Santo son esas las arras, es decir, una garantía de que nosotros somos propiedad de Dios. Cuando se ignora este detalle, pues, por supuesto, se puede decir cualquier cosa, ¿no? Y eso lo comento para aclarar que si estamos sellados con el Espíritu Santo nos guía siempre a un proceso de santificación y de perfección. Lo que dice Filipenses 1:10, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesús. Y eso no nos da ninguna libertad de pecar. Pablo cierra el capítulo 5 de Romanos diciendo que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Pero entonces Pablo, adelantándose a quienes hacen estas críticas de que supuestamente que porque creemos en la salvación por gracia ya no hay nada que hacer y que supuestamente nos da licencia de pecar, entonces Pablo dice en Romanos 1:2 lo siguiente, dice: diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, otra vez, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el versículo 15 también de Romanos 6 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la sino bajo la gracia en ninguna manera. Y eso es lo que creemos en el calvinismo, que no vamos a pecar en ninguna manera, ni nos vamos a sumergir en el pecado libremente, porque tenemos en cuenta eso, porque por gracia somos salvos y Dios nos ha liberado, y por medio de su Santo Espíritu, Él hace la obra regeneradora, y aparte de ahí, una obra de santificación en todos que recibimos la bendita salvación por su gracia. Tremendo, mi hermano, así mismo es. También podríamos decir, es que es exactamente como tú lo dices, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y resalto lo que dice Pablo en esta carta, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo creo que el verdadero calvinista que sabe que la salvación es solo por el sacrificio de Cristo en la cruz, sabe que es salvo para buenas obras, que el Espíritu Santo que mora en cada uno del creyente es el que induce a hacer buena obra. Yo siempre he creído que la percepción calvinista de la salvación es la percepción de Dios. Y eso lo converso con algunas personas arminianas, que ellos dicen, no, pero es que si tú no ves que esta persona haga buenas obras, ok, esa es la percepción humana. La percepción humana de la salvación, nosotros no teniendo los atributos de Dios, ese atributo de la omnisciencia. Obviamente, yo no sé si Jorge es salvo. ¿Cuál es mi manera de yo ver que tú eres salvo? Viendo las obras que tú haces y que son obras que Dios predestinó a través de ti, predestinó y las está cumpliendo a través de ti, ¿no? Pero la percepción de Dios no la podemos limitar a que sea una percepción como del ser humano. Entonces, esa idea del arminianismo es como la percepción humana, llevas a Dios a la percepción humana, lo incapacitas un poco de sus atributos. Y así que bueno, tremendo. Así es. Y no sé si quieres agregar algo más a esto, pero me parece muy bien. Claro, no solo una frasecita de Juan Calvino que dice: el hombre regenerado no deja de pecar por temor al castigo, sino que ama y reverencia a Dios como Padre, lo considera y lo honra como Señor. Que no hubiese infierno, está hablando aquí en sentido figurado, sin embargo tiene horror de ofenderlo. Si Juan Calvino opinó eso, ¿cómo venir a decir que nosotros creemos en licencias para pecar? Entonces, pues, eso es lo que quería agregar. ¿Qué le diríamos a una persona que se dice salvo, se dice calvinista, pero simplemente piensa, no, hermano, ya yo soy salvo, olvídate, no, te acabo de ver en un bar bebiendo y con mujeres y todo lo otro y tienes una vida totalmente desordenada?
pero yo soy salvo. Sabemos que no. No, simplemente, claro, simplemente es una persona que está o en el hipercalvinismo o es una persona muy nueva en la fe que no entiende bien las cosas. Una de las dos. Pero que sea un calvinista original, adherente a lo que es el verdadero calvinismo y por supuesto a una cristiana genuina, que sea una persona que evidentemente haya nacido nuevo, no, desde luego que no. Perfecto, mi hermano. Contestada la pregunta, el calvinismo no cree que la salvación es una licencia para pecar. Perfecto, perfecto. No. Quitamos la primera falacia contra el calvinismo. Vamos a la segunda. Otra cosa que dicen, que los calvinistas son genocidas. Cuéntame acerca de eso. Sí, ese es uno de los argumentos que más esgrimen de parte de los contradictores a la fe reformada, comenzando por el pentecostalismo. El catolicismo romano usa mucho esto y que tiene mucho en esto, porque ellos se basan en el tema de Juan Calvino, que supuestamente mandó a quemar a Miguel Servet, que era un médico español, que fue el que descubrió la circulación de la sangre en los pulmones, pero él en sus opiniones teológicas era arriano, que mismo nega la doctrina de la deidad de Cristo, que esa fue una herejía que resucitó Servet, y mucho más adelante, ¿no? Por 5 siglos después, los testigos de Jehová, por medio de su líder Charles Russell. Entonces, yo les invito a que lean en la página web de Ministerio Reformado Jesús Vive un artículo que se llama Defensa de la Inocencia, donde se explica más detalladamente el tema de lo que pasó en verdad con Calvino y Servet, y que esa acusación es un invento de un monje francés llamado Guillaume Bolsec, en español Jerónimo Bolsec. ¿Quién fue él? Un sacerdote católico romano que cuando quiso adherirse a la reforma protestante en la ciudad de París, la iglesia reformada le puso un examen de admisión para ser pastor en la iglesia reformada en París, Francia. Pero no pasar dicho examen de admisión llevó al SEC. Entonces él luego fue a la ciudad de Ginebra para hablar con Juan Calvino. Entró a la iglesia, la catedral de Saint-Pierre, San Pedro, en Suiza, donde Calvino estaba, iglesia que todavía existe. Y Calvino estaba haciendo un estudio acerca del tema de la predestinación. Bolsec llega a un escándalo, le grita a Calvino que eso no es verdad, que eso es falsa doctrina, mejor dicho. Y por orden del Consejo de Ginebra, para evitar alteraciones, Jerome Bolsec fue expulsado, fue desterrado de la ciudad de Ginebra por los guardias de la ciudad de Ginebra. Luego de eso, de esas dos amargas experiencias, Jerome Bolsec escribe una biografía, de hecho, primer biógrafo oficial católico romano de Juan Calvino, donde escribió una biografía alterada, adulterada de Juan Calvino, acusándolo de que él fue el responsable de la muerte de Miguel Servet, donde también lo acusa de un montón de falacias, lo acusa de homosexual, de pedófilo, de adúltero y otras porquerías más que ni siquiera vale la pena dar aquí. Yo pues les invito a que lean lo que les mencioné anteriormente, y entonces en base a eso, grupos pentecostales, grupos católicos romanos, nos acusan de que somos genocidas o que somos inquisidores o que porque seguimos la doctrina de un inquisidor. Y pues no es verdad, Calvino no mató a Miguel Servet, además de que quienes fueron
los primeros y los únicos interesados en mandar a Miguel Servet a la hoguera fue la Iglesia Católica Romana. De hecho, el Servet se les había escapado una vez, pero él cuando entró en Ginebra, el Consejo de Ginebra dio aviso a las autoridades romanas para que lo arrestan y fuera condenado a la hoguera. Pero Calvino, pues ni Calvino ni Farel, Teodoro, los tres reformadores, y ninguno tenía facultades judiciales y mucho menos gubernamentales en Ginebra. A ellos específicamente funciones eclesiales, es decir, en cuanto a temas de iglesia, ¿no? De reformar la iglesia, de llevar a cabo su misión eclesiástica, nada más que eso. Ese es como cuando alguien está siendo atacado y por allá te lanza como que algo, y es así, lanzan falsas acusaciones contra Calvino con respecto a lo que nos acabas de contar. Así que muy, muy bueno saber todo eso, y la verdad que bueno saber todo todos eso y la los verdad. que están viendo a la página para expandir un poco más sobre ese tema. Bueno, Claro, claro, no. vamos con la tercera pregunta. No sé si querías agregar algo más a ese tema. Sí, que pues algo pequeñito, debates, eso que usted ha escrito, hermano, todas esas falacias se llama falacia hominem, que es cuando una persona en un debate ya no tiene argumentos, entonces desvía el debate sacando detalles personales de otra persona, valga la redundancia, ¿no? Aspectos físicos o cosas que nada tienen que ver con la columna central de un debate, lo que se está debatiendo. Entonces, cuando hablamos de la salvación, uno que no se pierde, el otro que se pierde. Entonces, el que dice que no tiene elementos, pues comienza con eso, que Calvino era un genocida, que el inquisidor, que no sé qué. Entonces, eso es una falacia homine, y también a lo que llaman un de paja, es decir, que se crea una propia o se idealiza una propia imagen del contrincante para martillarlo ahí y tratar de rebatirle esos argumentos sin éxito alguno. Quería agregar eso. Así mismo, esa era la idea que quería expresar. Bueno, vamos con la tercera pregunta, mi hermano. Otro argumento que usan, que los calvinistas no creen en el poder del Espíritu Santo. Uf, esa la hemos escuchado bastantes veces, mi hermano. ¿Qué podemos decir ante eso? Sí, sí, en efecto es una cuestión muy falsa porque lo que ellos entienden por manifestación del Espíritu Santo, por supuesto, es totalmente errado. Lo que hemos hablado acerca del contexto en el cual nace el pentecostalismo, ¿no? Que prácticamente su columna vertebral es una óptica de Hechos 2 desde el nacionalismo, pero no es una cuestión realmente bíblica lo que dice. Biblista sí, pero no bíblica. Es decir, que es biblista, que porque tal cosa dice la Biblia, entonces ya pues es así, no. Hay que tener en cuenta la hermenéutica, ¿no? Un contexto en el cual se interpreta un versículo o un capítulo, ¿no? Entonces, en base a ese mal entendimiento de lo que es William J. Seymour desde Azusa, la calle Azusa en Los Ángeles en abril de 1906, cuando fue el boom del pentecostalismo, y eso lo hablaba con unos hermanos de la iglesia antes de empezar el video. Esa mañana hablaba de eso, precisamente ese tema de cómo se malinterpretan los dones del espíritu, de cómo nació ese contexto histórico, o bueno, en qué contexto histórico nacieron todas las sectas y doctrinas que nadie conocía tiempo atrás y que dicen que tienen una verdad que nadie conocía. Así nacieron los mormones, así nacieron los adventistas, así nacieron los testigos de Jehová.
En el caso de los pentecostales, con el tema de los dones del Espíritu Santo, en el cual ellos creen que el Espíritu Santo se manifiesta tirando gente al piso, no sé, como electrocutados, que no sé qué. Por ejemplo, hace poco Juan Manuel Paz sacó que se llama Esto no es una iglesia, y en el minuto 3:38 muestra como una señora se sacude así, como zapateando, horrible, y como si eso fuera el Espíritu Santo, y no, eso no es del Espíritu Santo. Yo cuando estuve en la iglesia a tiempo de transformación del pastor Eduardo Maldonado Gómez, nada que ver con Guillermo Maldonado, hacían todo eso, y la verdad que a mí me nació hacer ese tipo de cosas, o que darme contra una pared o agarrar una silla y no, nunca me dio por hacer eso. Y cuando leo las escritas, sobre todo en Gálatas 5, que me doy cuenta, y permítame, esta vez cito las escrituras, porque quisiera que recapitulemos y que reflexionemos esto un poquito, y tengamos en cuenta lo que dice Gálatas 5 acerca de los dones, acerca del fruto del Espíritu Santo. Y dice aquí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí nos dice templanza. ¿Y qué es la templanza? Es un dominio propio, es una cordura, ¿no? En otras versiones puede aparecer como dominio propio, como cordura, como autocontrol o control. Entonces yo les pregunto a quienes creen en esas manifestaciones, ¿dónde está el control propio ahí? ¿Dónde está el dominio propio? ¿Dónde está la templanza ahí? Entonces, si Pablo nos dice en 1 Corintios 40, 14, 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden, ¿dónde está lo decente y dónde está el orden cuando dicen que el Espíritu Santo se manifiesta así? Entonces, nosotros los calvinistas, los reformados de iglesia presbiteriana, ortodoxa y de bautistas reformadas, entre otros grupos bautistas que se adhieren a doctrina reformada, al menos en temas como la salvación, Santa Cena y algunos otros temas más. eh, Nosotros no es que no creamos en el mover del Espíritu Santo, lo que creemos es que el mover del Espíritu Santo es lo que acabamos de leer en Gálatas, más no que Dios hace milagros deportivamente, que vengan, hagan 10 personas aquí, una fila de 10 personas, 10 aquí, y entonces aquí los que están enfermos de cáncer y aquí los que están enfermos de, no sé, enfermedades respiratorias, y entonces el apóstol los va sanando, y no, de esa manera Dios no hace milagros. Si Dios hace milagros con un propósito definido, pero no por deporte, ni por darle una satisfacción carnal temporal a la gente, como suelen hacer ese tipo de movimientos religiosos modernos desde William J. Seymour a la fecha de hoy, lamentablemente. Entonces, no es que no creamos en el poder del Espíritu Santo, en lo que no creemos es en lo que dicen acerca de eso, esos movimientos. En eso es en lo que no creemos, ni tampoco en eso del don de lenguas, de que es rabasaya y que no sé qué. Y todo esto de las falsas lenguas, eh, interpretando mal Hechos, interpretando mal 1 Corintios 13 y otros pasajes más. Entonces, lo creemos en ese desorden, y al cual dicen que supuestamente es la manifestación del Espíritu Santo. Pero sí creemos en que el Espíritu Santo se manifiesta en el sentido de que nos convence de pecado y nos da mansedumbre, templanza, todo lo que acabamos de leer de Gálatas 52:23. Eso es lo que tengo que decir, hermano. Tremendo, mi hermano. La verdad que uno de los choques más fuertes que puede tener bueno, me pasó a mí, que al principio estuve en los círculos pentecostales. Cuando llegas a una iglesia reformada, ya sea bautista, presbiteriana, te das cuenta, y es un choque tremendo, tremendo. Tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el mover del Espíritu Santo? Porque tú entendías que el mover del Espíritu Santo era todo eso que tú veías,
todo eso que tú decías. Y como lo que acabas de decir es totalmente correcto, es totalmente sacando texto fuera de su contexto e interpretándolo a su manera. De por sí, el mismo apóstol Pedro dijo que las cartas de Pablo eran de difícil interpretación, y pienso que muchas personas han tomado las cartas de Pablo muy, muy literalmente en todo, en todo. Un ejemplo de ello lo diste en 1 Corintios 13, en el momento cuando se dice lo de las lenguas. Si yo hablase a lenguas humanas y angélicas, bueno, está diciendo lenguas Claro, angélicas. es una hipérbole. Es un hipérbole, pero no lo entienden así. Entonces, hay un amigo mío que dice, Exacto. ¿tú te imaginas que dijeran que, no sé, que Pablo hubiera escrito, el Espíritu Santo está tanto en mí que me salen alas? Y ya te imaginas el montón de gente poniéndose alas y sintiendo que van a volar y todo esto, ¿me entiendes? Es un ejemplo, pero realmente que sí, nosotros desde nuestra perspectiva creemos que el Espíritu Santo, si hay un mover el Espíritu Santo en nosotros, pero eso no son estas manifestaciones, sino la verdadero fruto del Espíritu Santo es como está en Gálatas 5: paz, paciencia, gozo, benignidad. Y el mismo Jesús nos dijo que cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué era lo que iba a hacer? Convicción de pecado y de juicio. Así que es lo más importante y creemos realmente que el Espíritu Santo obra de esa manera. Así es. Bueno, mi hermano. No, pues para agregar. Sí, seguro. Adelante. Sí, sí, solo un pedazo aquí. Primero que todo, ese movimiento de risa santa o histeria colectiva, o donde tonto como llaman, gracias a un pastor llamado Todd Bentley de Canadá, también expandió esa herejía de la risa santa. Eso fue introducido a mitad de los años 70 por el famoso pastor Rodney Howard, pero eso no es del Espíritu Santo. Y eso en Latinoamérica lo trajo aquí Edir Macedo. Sí, escucharon bien. Edir Macedo. ¿Quién es Edir Macedo? El magnate dueño de Iglesia Universal, o lo que conocemos como Pare de Sufrir. Él fue el que introdujo eso en América. Entonces, para que no vengan a decir que eso es del Espíritu Santo, e incluso he escuchado osadamente parte de algunos pentecostales, ellos son la única denominación que entiende al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es solo de ellos. Me parece una completa ridiculez, perdónenme la palabra fuerte, es así, es una ridiculez decir eso. Entonces, pues, no, también quería decir que respecto a la hipérbole de 1 Corintios, sí hay que saber en qué momento Pablo habla de manera literal y en qué momento se habla de manera simbólica o en sarcasmo o en hipérbole. Y no es para que digamos, no, es que el sarcasmo es del diablo, ¿no? Porque muchas veces hasta el mismo Señor habló en sarcasmo también contra los fariseos. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hermano Daniel. Muy bueno, mi hermano, y también lo que acabas de decir de entender un poco la historia también. Hay personas que están en estos círculos que lamentablemente al no conocer la historia, cuándo comenzaron estas cosas, caemos en el mismo error que lo que le decimos a la Iglesia Católica, ¿no? No, que ellos no estudian su propia historia, de dónde salieron, por qué empezaron a creer estas cosas, de dónde empezaron a creer estas cosas. Realmente los cristianos al principio creían esto viene como una base de los apóstoles. No, 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 no. Entonces, no fundamentamos nuestras creencias en Cristo y en los apóstoles como fundamento de la iglesia, sino estamos fundamentándolos en cosas que se empezaron a creer y doctrinas que se empezaron a creer casi que 2000 años después. Entonces, eso es importante, Exactamente. el estudio de las escrituras junto con la historia. Bueno, mi hermano, Sí, totalmente. vamos a la cuarta pregunta, ¿no?
Otra de las falacias, ya contestamos la tercera, que los calvinistas no creen en el poder del Espíritu Santo, queda totalmente refutada. Nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo dentro de nosotros. Creemos en el mover del Espíritu Santo. La cuarta, que los calvinistas creen que Dios está mudo. Y wow, esa es tremenda cosa, porque hoy en día vemos que salen profetas por todos lados y Dios me dijo y tuve un sueño revelador y bueno, a partir de sueños reveladores lamentablemente han salido sectas por doquier, mi hermano. Cualquier, así es, hermano. Voy a comenzar con una frase que dice nuestro gran pastor Steve Lawson, pastor bautista reformado muy reconocido y que también ha estado ligado a los ministerios ligoniers del doctor Sproul, que ya está en la gloria del Señor, hablando por supuesto del doctor Sproul, pero nos dejó un gran legado y también formó a muy buenos pastores y también tuvo una vinculación muy importante con muchos pastores, como el caso de Steve Long, que llega y dice lo siguiente, dice así: a mí no me vengas con la frase Dios me dijo si no está acompañado por un capítulo y un versículo. Y entonces yo desde ahí les exijo que me digan, sí, Dios le dijo. Bueno, muéstrame un capítulo y un versículo que digan que Dios le dijo. Pero si no tiene eso, simplemente yo no lo voy a creer. También decía, por ejemplo, John Owen, algo muy importante, y es que si revelaciones privadas, llámese sueños, visiones, sentires, qué sé yo, concuerdan con las escrituras, entonces no son necesarias. Y si no concuerdan, entonces son falsas. Bien dice Martín Lutero algo muy importante aquí. Y permítame cito estas frases no porque sean mi palabra de Dios, no, sino que esas frases nos ayudan un poquito como a entender más el tema. Dice Lutero, es una alianza con Dios, que Él no me mande mi sueño, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el don de las escrituras sagradas, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso saber en cuanto tanto a esta vida y cuanto para que ha de venir. Es decir, que todo lo que necesito saber de Dios está aquí. Yo no necesito despertarme, como me dijo una persona que vive en otro país. No, es que mi pastor me dijo que si cuatro soñamos lo mismo, que eso viene de Dios. Eso es totalmente falso. Ya las escrituras son perfectas y son completas. En los idiomas originales la Biblia es perfecta y completa. Yo para que necesito buscar sueños y visiones. Otra vez me remonto, bueno, otra vez porque yo con el hermano Daniel estoy hablando un poquito de estos temas antes del video. Recordamos segunda de Pedro 1, 19, 21. ¿Y qué dice allí? Que la palabra profética más segura la tenemos. ¿Y cuál es? Esa es la palabra profética más segura. Entonces yo sí tengo la palabra profética más segura, que es esta, ¿para qué quiero sueños y visiones? Y que, como en la secta esta de María Luisa Piraquive, gente haciendo a las 5 de la mañana para que un pastor diga ser profeta y apóstol le toque la cabeza, así como cuando uno va y consulta a un chamán, un lector de cartas, que el espíritu que me tiene para mí. No, ahí está la palabra. ¿Quiere saber de Dios? ¿Quiere saber hacer su fe? ¿Quiere que Dios alimente su fe? Vaya a la escritura. Toda la escritura es toda inspirada por Dios, útil para rehuir y corregir en justicia. No lo dice segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Para qué quiero ir a buscar cosas que vienen de otro lado? Entonces, permítame leo la nueva traducción viviente aquí, donde en segunda de Timoteo 4, 3 al 4 dice lo siguiente, para que tengamos en cuenta lo peligroso que es estar buscando otras revelaciones y que yo hablo con ángeles y no sé qué cosas más. Dice lo siguiente,
acerca de quienes buscan ese tipo de cosas. Y es el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Duro, como lo dice esta versión nueva traducción viviente, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4, lo cual me indica que los calvinistas no es que creamos que Dios está mudo, sino que creemos firmemente en el principio regulador que maneja la reforma protestante, que es la sola escritura, que tanto Lutero defendió eso. Por eso dice también a Martín Lutero una frase que me gusta mucho de él. Dice aquí, la mayor adoración a Dios es la predicación de su palabra, tal y como está escrita, tal y como está escrita. Por eso yo no necesito que alguien muestre una luz ni nada de eso, hermano. Entonces, lo que pasa es que Dios nos habla, ¿sí? Por la escritura. No necesito otra cosa más, sino la escritura, que es donde Dios nos habla perfectamente y el Espíritu Santo nos ilumina a entender lo que dicen las escrituras. Así es, mi hermano, mejor contestada imposible, la verdad, con los textos bíblicos y todo. Tenemos la, tenemos la palabra más segura, que es la escritura. Ahí está de principio a fin. Además de que, para añadir a eso, mi hermano Jorge, si tú el día de mañana me dices, Daniel, Dios me habló y me dijo esto y lo otro, y que mañana viene una nube de humo y que va a pasar esto, como han dicho muchas veces. Entonces, tendríamos que cuestionar la palabra que tú dices porque habría que meterla dentro de las escrituras. Tendríamos que poner primera de Jorge o no sé si ya escribiste una carta antes. Pero la verdad es que no podemos, no podemos. Así que Exactamente, no, no podemos agregarle, bueno, la misma palabra dice que no podemos agregarle nada a la palabra de Dios. Y es muy fundamental esto. Ahora, bueno, ya es cuestión de perspectiva. Hay muchos que creemos que Dios habla a través de las escrituras y Dios puede transmitir algo a través de alguien, siempre y cuando me lleve a las escrituras. Yo puedo quedarme sorprendido con una palabra que Jorge me diga. Justamente yo estoy pasando una circunstancia difícil y Jorge me saca un versículo bíblico que wow, o sea, yo digo, esto prácticamente viene de Dios, me está llevando un versículo bíblico exactamente con lo que yo estoy pasando. Así que, así que bueno, queda refutada esa falacia. claro, porque de hecho dice aquí Hebreos 1:1-2, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Es decir, que ahora nos habla por medio de Cristo, que está justamente revelado todas las escrituras. A eso se refiere Hebreos 1:1-2, que nos habla ahora por medio de Cristo, que es el que nos revelan las escrituras. Pues por eso yo no necesito ni sueños ni visiones. Además aquí hice una frase muy bonita de Arceus Paul, que tengo aquí, que dice, Jesús no solamente proclama la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Entonces, Dios habló en otros tiempos, es decir, en sueños, en visiones, que es lo que nos dice Joel 2:28, Joel 2:8 creo que es, y que se ha replicado en Hechos 2. Pero no es que esos pasajes nos indiquen que hay una verdad ortodoxa a seguir tocando, de tener sueños y visiones y todo eso. Entonces eso quería aclarar, hermano, y entonces pasamos a la siguiente pregunta. Perfecto, mi hermano. La siguiente pregunta es, hermano, y esta va, bueno, por antes de la reforma. ¿Los calvinistas son agustinianos? Bueno, eso no lo dicen
porque hay una acusación alrededor de eso y es que ellos creen que nosotros seguimos manteniendo lazos con la Iglesia Católica Romana, pero en sí es una acusación cierta en el sentido en que si leemos libros como La Institución Cristiana, ¿no? Los dos somos de la Institución Cristiana de Juan Calvino, vemos que Calvino citó muchas veces a Agustín y no solo en ese libro, también en otros escritos más de Juan Calvino, eh, siguió esa línea como también Lutero, porque Lutero era un monje católico romano agustiniano, de la orden agustiniana. También Zwinglio siguió esa línea agustiniana y lo que ellos hicieron no fue poner a Agustín como un dios ni nada por el estilo, como muchos llegan a pensar. El tema es que Calvino siguió esa línea de Agustín de defender la ortodoxia y la salvación por gracia. Agustín de Hipona en su momento, por allá por siglos cuarto, quinto, le tocó defender ante los ataques que provenían del monje Pelagio, que como muchos saben, Pelagio decía, no, pues es que el hombre nace sin pecado original y que nace con una libertad neutral para elegir a Dios a través de sus obras y de su voluntad, ignorando por supuesto Romanos 3, 10, 18, ignorando Efesios 2, 1, ignorando muchas cosas. Y ese es un tema muy amplio que por cuestión de tiempo pues no tocaríamos aquí ahorita. Pero lo que sí puedo decirles con total seguridad es que Agustín de Hipona hizo muy bien en defender la doctrina de la salvación, la cual no tiene, lo aclararemos más adelante. Eh, lo que hizo Agustín fue exponer una defensa al evangelio, tal y como pasó, por ejemplo, en Hechos 15, que unos decían, no, que para ser salvos, bueno, ustedes si quieren créanle a Pablo, que dice que es por gracia, pero otros decían, no, ¿cómo se les ocurre? Es que es por gracia, no necesitamos seguir las reglas de la ley, ¿no? Ese concilio de Jerusalén en Hechos 15, donde Pablo tuvo una discusión no pequeña, lo dice la Reina Valera, con Bernabé y con Silas y con otros más acerca de ese tema. Entonces, algo así fue lo de Agustín de Hipona versus Pelagio. Y de la línea de Agustín de Hipona, pues viene la teología reformada en cuanto al tema de la salvación, y de la línea de Pelagio viene la interpretación arminiana que defienden hoy, por ejemplo, bueno, defendía a Gigi Ávila y que de ahí viene también David Diamond, Hugo Albornoz, Marcos Morales, Gary Lee, y todos ellos tienen una línea pelagiana, arminiana, y también de un monje, se me escapó el nombre. Ya que tomaste el nombre de Gigi, Creo. tomaste el nombre de Gigi, Sí, bueno, probablemente nos van a apedrear mucho por ahí, pero hay una línea moderna, no agustiniana ni pelagiana, se llama gigiana. sí. Sí, no, sino que recordaba el nombre también de, creo que es Miguel de Molina, si no soy mal, de quien tomó Jacobo Arminio doctrinas de él basadas en el pelagianismo para decir que la salvación es por gracia, pero también por un esfuerzo nuestro, y eso lo dijo por allá a finales del siglo XVI, y de ahí viene esa línea soteriológica en la cual abrazan los pentecostales, los defensores de Gigi Ávila, todos ellos vienen de esa línea, pero si no lo mencionamos nos estaríamos engañando a nosotros mismos, porque de hecho de ahí es que Gigi Ávila tomó su doctrina, como también, como te digo, David Diamond, Marcos Morales, Gary Lee y muchos otros más que toman esa línea, perdón, esa línea pelagiana arminiana. Entonces, la acusación de que somos agustinianos sí en parte está por defender el evangelio, más no porque tengamos a Agustín como una referencia de gnosticismo ni nada de eso. Entonces, pues eso era lo que quería aclarar en ese aspecto. Hay otro,
medio ataque por ahí de algunos católicos que dicen, ah, pero tú defiendes algunos escritos de Agustín, pero Agustín creía en la Virgen. No sé si te ha tocado escuchar eso. Sí, por supuesto. Lo que pasa ahí es que ya pues no he entrado mucho en ese tema, pero sí puedes decir que Agustín, a pesar de todo eso, él sostuvo y defendió doctrinas ortodoxas cristianas en su momento, y entre ellas la doctrina de la salvación, que es para mí incluso la más importante, y eso es lo que rescatamos de él, como también de ese tiempo, lo que llamamos en la Reforma los padres de la iglesia, ¿no? También podemos defender ciertas cosas que llegaron a afirmar, por ejemplo, Juan Cristónomo o Ambrosio de Milán y algunos otros más de ese grupo que llamamos padres de la iglesia, que eh, dieron la ortodoxia de ciertas doctrinas primarias de la iglesia del primer siglo, y que también reconocieron los escritos de los apóstoles, reconocieron los escritos de los profetas. Entonces eso es importante resaltar ahí. No, y también hay que resaltar de que, bueno, antes de la Reforma todos eran católicos. No podemos, y entendemos también que Dios trató con estos hombres ciertas doctrinas y que nosotros nos apegamos a ellos en cuanto a la doctrina de la salvación. No en todo lo que ellos creían en su momento, porque era lo que había. Y ciertamente Dios fue tratando al hombre hasta llevarlo en la historia a la reforma, que fue donde ya se abrió un poco más el conocimiento, y ni siquiera en la reforma, o sea, Dios ha tratado al hombre por fases, poco a poco, hasta nuestros días, o sea, hasta nuestros días no podemos decir que nadie tiene la verdad absoluta. Así es, Así que bueno, mi hermano, así es. muy interesante. No sé si querías agregar algo más para pasar a la siguiente. No, por ahora, pues como ya hemos dicho, las 5 primeras preguntas, y ya pues más adelante estaremos tratando lo que sigue para poder darle a la gente esas aclaratorias de cada punto. Entonces, pues hermano, pues ese ya pues el último punto de ese primer video. Va a seguir un segundo video donde vamos a tratar del punto 6 al punto 10 y un punto extra que hay allí. Entonces, por ahora son los 5 primeros que les queremos ofrecer. Y si tienen dudas, si tienen preguntas, hermano Daniel en sus redes, o se acercan al Ministerio Reformado Jesús Vive, también pueden escribirme por Telegram al más 57 320-872-497. Ingresen a la página minreformadojesús.wordpress.com. Si quieren, ingresen a la parte donde dice contacto, ahí están nuestras redes, y está también entonces en la página una sección que se llama Sobre Nosotros, para que sepan sobre el ministerio. Si tienen dudas, nos las pueden dejar allí. Y pues, hermano Daniel, es un gusto enorme poder hablar de estos temas para la gloria de Dios. Igualmente, mi hermano, un gustazo haberte tenido hoy. La verdad que muy buenas las respuestas y como dijiste, cualquier persona que tenga cualquier pregunta la puede hacer aquí en los comentarios y luego estaremos respondiéndola. Así que, mi hermano, agradecido con tu presencia hoy y muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Igualmente, hermano Daniel, bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos en el próximo programa de Con Contexto.